Bueno, pues se lo hemos mencionado desde el inicio de esta transmisión, de este programa. Las elecciones en Brasil terminaron con los dos candidatos punteros con porcentajes muy cercanos de lo que son los sufragios emitidos. Ambos irán entonces a una segunda vuelta, esta con fecha del 30 de octubre, 28 días contando. Con poco más del 48% de los votos, el candidato Luis Ignacio Lula da Silva fue felicitado desde la Cancillería mexicana por su triunfo. No fue la única felicitación que recibió y tampoco de una autoridad mexicana. También hubo autoridades de Bolivia. Hemos hablado también de casos del propio presidente de México, felicitando a Lula cuando estamos hablando de un proceso que no ha terminado. Me acompaña esta tarde la embajadora eminente de México y exembajadora en Estados Unidos, Marta Bárcena, a quien yo le agradezco porque vía Twitter, pues no fue solamente, embajadora, usted la única que le aclaró al propio canciller de México que esto pues no está definido, que vamos a una segunda vuelta. Hubo quienes le recordaron además que esta felicitación es bastante inoportuna porque estamos hablando de un país que se ha mostrado polarizado. ¿Qué decir? Buenas tardes, Gabriela. Mira, yo lo primero que tendría que decir es que estas felicitaciones pues no parecen ir de acorde con el principio de no intervención, porque como bien tú señalas, el proceso electoral en Brasil no ha concluido. Concluirá hasta el 30 de octubre en la segunda vuelta. Por lo tanto, la prudencia y el respeto al principio de no intervención indicaba que no era el momento de declarar triunfador a nadie. Dicho esto, yo quisiera hacer una salvedad, pues, Obrador, que nada más felicita a Lula, pero no dice que es por su triunfo. Puede ser que lo felicite por la participación, por el retorno y felicita al pueblo brasileño. Mientras que el tuit del secretario Ebrard habla de un triunfo del candidato Lula, triunfo que todavía no se tendría que confirmar en la segunda vuelta. Entonces, digamos que estos tweets, no solo del gobierno de México, sino de otros gobiernos, pues que se consideran francamente alineados a la izquierda, pues están quizás en su derecho de hacerlos por el principio de libertad de expresión, pero no coadyuvan al respeto al proceso electoral interno de Brasil, y que es lo que un país como México siempre ha demandado de otros países: no intervengan en nuestros procesos electorales internos. Los mexicanos los manejamos solos, y yo creo que eso es el caso del Brasil también. Varios comentarios o preguntas, mejor dicho, embajadora. Primero, es verdad que hemos escuchado ese discurso del gobierno mexicano, pero a conveniencia, a modo, no necesariamente cuando se mira al sur, quizás sí cuando se mira al norte. Pues efectivamente, yo creo que eso es una de las grandes contradicciones en la posición en este momento, ¿no? Que tenemos un desbalance en lo que le exigimos al norte y lo que al parecer no estamos dispuestos o no estamos respetando en nuestras relaciones con el sur. Y hay otro tema también muy delicado, Gabriela, que es el equilibrio que debe de haber, o la correlación entre el principio de no intervención y el principio de respeto a la promoción y protección de los derechos humanos. Y en eso también no estamos teniendo como gobierno de México, una posición coherente en relación a algunas circunstancias específicas en el sur, ¿no? Y creo que la gran defensa de la política exterior mexicana históricamente ha sido, sí, es exigir el respeto al principio de no intervención, pero también el defender el principio del respeto a la promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, embajadora, ¿qué está pasando con la diplomacia en México? ¿Dónde están los valores? ¿Son nuevos valores? Mira, yo creo que como en todo gobierno, Gabriela, se da una interpretación de la aplicación de los principios a cada situación específica. Sin embargo, una cosa es que haya flexibilidad en la aplicación de los principios,
Y otra cosa es que esa flexibilidad no sea, digamos, uniforme, que no se aplique en todo caso esa interpretación a circunstancias similares o parecidas, sino que se escoja proteger o no criticar algunas situaciones específicas, por ejemplo, de falta de respeto a los derechos humanos, se escoja no decir que no intervenimos y no pronunciarnos sobre temas específicos y en cambio hacemos pronunciamientos que en todo caso pues son inoportunos, porque yo también me pregunto en este pronunciamiento sobre el resultado de la primera ronda de las elecciones en Brasil, ¿a quién le ayuda? Mire, yo creo que francamente Lula no tiene necesidad de pronunciamientos de otros países para hacer la campaña que tenga que hacer, ni el presidente Bolsonaro tampoco. Entonces parecen este tipo de pronunciamientos orientados más bien al consumo interno, a la opinión pública interna. Y otra cosa que uno se pregunta es, si ya se pronunció el presidente de México, ¿qué necesidad hay que se pronuncie el canciller? Con el presidente era más que suficiente y digo, el tuit del presidente era mucho más cuidado. Pues sí, tanto por hablar, espero que esta sea una de muchas oportunidades de conversar. Embajadora Marta Bárcena, gracias por este tiempo, buenas tardes. Muchas gracias, Gabriela, buenas tardes, y seguiremos con muchísima atención la segunda vuelta de elecciones en Brasil, que en sí mismo es un país que es casi un continente. Sí, así es, efectivamente, gracias nuevamente. Marco una pausa, regreso.